Abril 8 del 2020. Podrían ser las 6 de la mañana o las 5 de la tarde. El día se me empezó a confundir hace bastantes noches, porque perdí las rutinas y las fechas. Ahora mi único referente son los compromisos. 9:30 una llamada, 12:20 otro conversatorio virtual, 11:59 una entrega más. Con el cambio del tiempo dentro de la cuarentena, también cambió mi cuerpo. Empecé a olvidar lo que me rodeaba. Los rostros se diluyen y se deforman a través del tiempo. Y comencé a olvidar las sensaciones, como el calor de una Bogotá demasiado fría en la tarde, el asfalto resonando una y otra vez en los tacones de las jóvenes corriendo por la avenida Jiménez, el viento de la 19 con sexta a las 7 de la noche frente al Bacatá, o los codos de una multitud perforándome las costillas en un bus repleto camino a Santa Isabel. Ahora mis 7 de la mañana son 10 de la mañana y mis 12 de medianoche se convirtieron en 3 de la madrugada, porque ese aislamiento también ahuyentó los relojes biológicos. Me complazco con tachar las tareas de una vieja libreta, cocinar, observar 27 gatos de la vecina subidos en las macetas del jardín y esperar en la silla del escritorio o a que el sueño me arrastre o que empiece a alumbrar el siguiente día por las ventanas del comedor. Y qué sencillo es quejarme en páginas de la desazón y el extrañamiento que esta soledad me genera, pero no puedo evadir la sensación de que ahora nadie puede escuchar a nadie, porque no nos podemos escuchar con el cuerpo. Ni siquiera creo poder escucharme a mí en estos tiempos, porque me desconecté de un momento para otro de todo lo que conocía. Ahora bien, esta desconexión paulatina con el exterior se ralentiza por los días del mercado. Son 60 minutos para ir hasta la plaza, traer la comida y recoger los recados que dejé hace unos días por el barrio. Aún sabiendo que es miércoles par de mujeres, me causa sofoco tener que salir sola, encontrarme a alguien, en especial si es a la policía, por el lado de la glorieta donde desalojaron un montón de gente y ahora está siempre patrullada. Y sé que no soy la única que pasa a paso ligero por la zona de los tombos. Y digo que no me desconecto de la realidad solo porque siguen las tablas de madera de los puestos, que ahora tienen fruta y carne podrida y algunas ventanas rotas con trapos rojos de donde sacaron a los trabajadores. Camino 6 cuadras camino a la casa y corro las últimas 3 hasta el portón, donde mi madre me va a bañar en alcohol, el cual me hostiga el pecho inflamado y poco a poco está dañando mi chaqueta amarilla. Atesoraré las páginas de una asfixia demasiado privilegiada solamente con el deseo de que mis miedos a la nueva vida luego no se conviertan en miedos por regresar a la vida de siempre. Y de pronto, solo de pronto, se me olvide lo que siempre fui. En estos días he pensado que de alguna forma hemos tejido pérdidas desde el encierro, que con la distancia, el telar del tiempo y la ausencia y la angustia, y que nuestra piel requiere eminentemente de cercanías y afectos. Por eso he sentido Bogotá triste y también vacía. Siento que los lugares cobran vida cuando la gente los habita, cuando se construye historia alrededor de ellos. Pero ahora solo veo un montón de asfalto. También me siento sola y vacía como Bogotá. Pienso en reunirme con la gente que amo, en vencer la distancia con abrazos. Desde ya siento que los veo desde lejos, en el tiempo quizá, pero pensaré mucho en cuándo pueda ir a su encuentro, esos de besos prolongados y abrazos largos. En realidad, en estos días en los que no sé habitar un cuerpo inmóvil, la cuarentena termina siendo un coma inducido y un gran paréntesis a partir de los encuentros o desencuentros virtuales. He pensado en los salones solos, en las salas de cine solas, en las librerías, en los teatros, y qué será de mí sin aquellos espacios en los que creía, en los que establecía mi existencia. ¿Será que mi vida se irá con ellos? Pero desde la lejanía me
He dispuesto a existir con verbos como amar, compartir, jugar, llorar, estudiar, esperar e incluso dejarme ir. Pues el calendario lo reconozco como un silencio interminable e intermitente. Siento que estoy en mi lugar, claro, en casa, pero me siento fuera de lugar. La realidad se resume a los paisajes inmóviles que puedo ver desde mi ventana y los espejos negros, las pantallas en las que habito y existo, siempre invadidas por noticias. También a veces habito desde luego en las páginas y por eso me gusta escribir tanto. Es para gestar espacios, para espacializar lo que pienso. También tomo fotos y enuncio mi palabra para reflexionar sobre el caos. Pues sé indudablemente que hay que mudar la forma en la que existo en el mundo, la forma en la que mi cuerpo habita esta realidad, y hay que nombrar los trapos rojos colgados en las puertas y en las ventanas de Bogotá, que ahora son nuestra bandera, son la bandera en estos días de sangre y hambre. Siento que tengo la piel también fotosensible, que extraña la luz y el contacto. Vivimos en cuerpos aislados, cuerpos asustados, cuerpos estremecidos, aterrados, que siguen comiendo, cagando y durmiendo, pero les hace falta el aire, el abrazo y la caricia. Ansían aumentarse desde su piel, rozarse para exorcizar el miedo, pero sospechamos de los cuerpos, del propio y del ajeno. El encuentro ha sido entregado a los guardianes del orden social. Estos se deslizan entre los cuerpos apagando la vibración de lo colectivo. Debemos confiar nuestras vidas y nuestros cuerpos a las paredes que tengamos, sospechando desde las ventanas y desde las puertas cerradas. Por último, la virtualidad que se infiltra en la intimidad de nuestras casas para inaugurar otro tipo de sociabilidad donde el otro queda en un espacio vacío. Y los tapabocas no me han permitido ver de nuevo las sonrisas de la gente, ni cómo los labios dibujan también palabras. Ahora solo veo sujetos sin dientes, ni labios, ni bostezos, ni besos. La voz ya no se transmite de la misma forma y tengo eminentemente que sobrevivir desde la virtualidad, aunque me resista a ello, aunque me resista a ser un ciberestudiante, porque también he transgredido, hay que reconocerlo, los protocolos en un acto de rebeldía y amor. He hecho los saludos prohibidos. A raíz del incontrolable brote del virus COVID-19 me gustaría mostrar esa trayectoria que abarca los rastros humanos y su relación con la pandemia. Alejandro era el nombre de mi tío, él era un ciudadano colombiano con nacionalidad americana y vivía en Estados Unidos desde hace más de 30 años. Él trabajaba en jornada nocturna como valet parking y vivía en Queens. Él era el único de mi familia que vivía allá, por tanto estaba prácticamente solo. Con su historia surge una pregunta sobre las condiciones de vida y muerte como los agentes que definen la organización social del trabajo. ¿A qué me refiero con esto? Que mi tío estaba inmerso en ese entramado de relaciones sociales encapsuladas en las relaciones de trabajo, en los movimientos, en el desplazamiento, en la sociabilidad. Como ya se sabe por las noticias, donde vivía mi tío en Queens era uno de los epicentros de la expansión del coronavirus en Estados Unidos. Como muchos ciudadanos, mi tío tuvo que enfrentarse a esa virulenta decisión de arriesgarse a la enfermedad, a la misma muerte o a perder el trabajo. Se podría decir que el virus está en todos lados, ¿no? En el trabajo, en las tiendas, en las calles, en donde uno transita, una vez uno sale de ese llamado refugio hogar, es un
una exposición al contacto con el rastro de ese virus a su paso. En el caso de mi tío fue el intercambio de los rastros desconocidos que dejaron en un auto y que él se llevó a su casa. Y efectivamente ese rastro de trabajo que se consideraba como un potencial que contenía el rastro del virus, en el mes de abril el virus llegó al cuerpo de mi tío siendo un huésped destructivo que lo arrastró poco a poco a la muerte. Así fue como el trabajo le quitó la vida a mi tío, pero no solo fue el trabajo quien impidió que él siguiera viviendo, también lo hizo las relaciones de poder en el mundo social y económico que imponen sus formas de desigualdad y, y se decide qué vida es la que merece vivir y cuáles son las vidas que son desechables. Lastimosamente, el sistema de salud es así y la vida de mi tío cayó en manos de ellos. Su vida fue considerada como desechable. A los 3 días de que estaba hospitalizado, él falleció. Solo queda el rastro y las huellas de lo que fue el trabajo humano encubierto como una mercancía que en el momento en que se convirtió en un estorbo fue eliminado del sistema. A mi familia y a mí solo nos queda el rastro del miedo, de la incertidumbre, de los recuerdos, de un familiar que hoy día no ha regresado a su casa, de un familiar que no ha sido enterrado y que su familia no ha podido llorar su muerte. Solo queda el rastro efímero de un cuerpo al cual se le arrebató la vida y murió solo en una camilla de hospital, alejado de todo lo que un día conoció. Su cuerpo quedó marcado como un cuerpo que genera asco y miedo. La historia de mi tío no es la única. Y uno se pregunta como, ¿quién es el que arriesga su vida yendo a trabajar día tras día? ¿Quiénes son los empleados que les toca trabajar a pesar de que se supone que uno no debería salir de sus casas? ¿Quién es el que trabaja hasta la muerte? Los ricos, los pobres, ¿quiénes son los que realmente se arriesgan? Hasta esta crisis no sabíamos cuál era el incentivo más grande que conectaba al ser humano. En esto asumimos que es la distribución, la producción y el consumo de mercancías, pues esta crisis ha acentuado el fetichismo, la desigualdad y la alienación. Sin economía se fractura la cohesión humana que vivimos en nuestra cultura. Ahora las personas viven asumiendo sin morir o perder el empleo, o sin morir de hambre o del COVID-19. El virus pone en un primer plano las diferencias raciales y geopolíticas del sufrimiento y de la probabilidad de muerte. Se vuelve muy evidente la fragilidad social, pues la vida es un derecho para los privilegiados. Se vive con la idea de que la cuarentena es posible para todos y de que es la única salida que tenemos como grupo para emerger de una crisis como esta, jamás vista. Pero en cuestiones del privilegio, ¿qué significa quedarse un día protegido, un día tras rejas, las rejas del hogar? En la realidad del país, que no concibe los matices entre los estratos y las economías, la desigualdad se plantea como un único horizonte que inevitablemente desencadena en la muerte. Hambre, pobreza, enfermedad. Los trapos rojos, como el propio símbolo de la esperanza nacional, yacen en ventanas y paredes a la espera de ojos que no miren, sino observen.
Ahora bien, es relevante entender la situación de la pandemia desde una voz de las disciplinas de las ciencias sociales. Es momento de pensar que este virus nos afecta a todos y que rompe con todas las prácticas sociales, perjudicando todos los ámbitos de la vida, de nuestra cultura y de cómo nos conocemos a nosotros mismos. La pandemia como estudio ha sido monopolizada por campos a cargo de los economistas o de los epidemiólogos. Sin embargo, es momento de entender este fenómeno tan complejo desde múltiples puntos de vista, puntos donde se incorpore lo técnico, lo cultural, lo psicológico, lo político y lo ético. Y también es momento de incluir la voz de la gente. La antropología en tiempos de crisis debe asumir sus límites y posibilidades tales como tener una posición crítica frente a las consecuencias del confinamiento, como la desigualdad social, y para ello orientar políticas sociales que estén basadas en atender las necesidades de algunos sectores sociales que las necesitan. Se debe analizar también los anhelos de retorno a la normalidad y la búsqueda de la misma, pues estamos en un estado de liminalidad que también puede ser útil para analizar el comportamiento del individuo como sujeto. Finalmente, es supremamente importante que la antropología esté al servicio de estudiar esta situación pandémica, porque en los momentos de crisis es posible la revolución intelectual. Ahora bien, con la coyuntura frente a nuestros ojos, ¿para quién es la antropología? La academia que se rige bajo éticas y colaboraciones se ve imposibilitada, al igual que todo y todos, cuando enfrenta una situación sin precedentes. Desde la emergencia de nuestra disciplina se cuestiona el papel activo de los antropólogos, mas las preguntas y cuestionamientos se quedan cortas como una respuesta frente a la transición de nuestra comunidad por los momentos de cuarentena como este, que son desiguales e injustos. Yo me quedo aquí por los que quiero y por los que añoro. Yo guardo de ti cada caricia como un tesoro. Ya volverán las fiestas, los cafecitos, ya volverán